Dios les bendiga, como siempre, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y estamos ya aquí preparados para llevar esta lección para el grupo de amistad hogareño. Así que esperamos que usted también esté listo para oír el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, el tema de hoy es el siguiente: la especialidad de Dios, hacer milagros. Es decir, si alguien le pregunta a usted cuál es la especialidad del Señor, dígale: hacer milagros. Así que el tema es la especialidad de Dios, hacer milagros o hacer imposibilidades. Ese sería el término más exacto de esta lección: hacer imposibilidades. Ese es el tema. Bueno, entonces le invito para que juntos oremos al Señor y pidamos su gracia, su dirección, y que podamos en este día salir bendecidos con su palabra. Oramos todos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a desarrollar este tema, pidiendo, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, edificando a cada persona que se ha dado cita en esta hora y que puedan salir con un pensamiento en su corazón que pueda traer bendición a sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la especialidad de Dios, hacer imposibilidades. Vamos ahora a la pregunta del rompehielo, y esta ocasión no será una pregunta, más bien usted diga un breve testimonio, alguna cosa que Dios haya hecho en su vida, algo que usted quisiera compartir ahí con el grupo, es que diga un breve testimonio. Entonces regresamos enseguida para el tema de la alabanza, es que volvemos enseguida mientras usted comparta ese breve testimonio con los participantes ahí en su grupo. Volvemos a seguir.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y ahora sí vamos al momento de la adoración, de la alabanza. Así que regresamos un momento más para continuar con el tema, la especialidad de Dios, hacer imposibilidades. Así que podemos seguir. Bueno, estamos aquí ya de regreso y después de haber exaltado el nombre de Jesucristo, después de haberlo alabado, ahora vayamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de San Juan, Evangelio según San Juan, y vamos a ir al capítulo número 6, verso 1 al verso 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Claro, sin contar los niños y las mujeres, 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los peces que sobraron, para que no se pierdan. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bueno, era una gran cantidad de gente que fue alimentada por el Señor Jesucristo. Entonces podemos enumerar varias cosas que hizo Jesús en su ministerio terrenal. El agua que la convirtió en vino en aquella boda de Canaán, de Galilea, hizo que un hombre de 30 años cojo caminara. Él también resucitó a Lázaro de entre los muertos y dio vista a los ciegos, y entre otras muchas cosas más. Entonces la palabra imposible no estaba en el vocabulario de Jesús. No existía ni existe la palabra imposible en el vocabulario de nuestro Dios. Las palabras no puedo, imposible, difícil, no salen de los labios de Jesús. La pregunta es: ¿qué está en tu lista de imposibilidades? Tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. ¿Qué está en la lista de imposibilidades en tu diccionario? Mire, en esta lectura que leímos, nos damos cuenta que el Señor alimentó a más de 5,000 personas. ¿Qué le parece a usted? Más de 5,000 personas, porque lo que señala aquí es de que había 5,000 varones, pero sin contar las mujeres y los niños. Si Él puede hacer estas cosas, imagínese lo que puede hacer en su vida. Si Él puede aún caminar sobre las aguas, si Él puede multiplicar los panes, si Él puede abrir un mar, si Él puede abrir un río, si Él puede... Bueno, ¿qué no podrá hacer en tu vida? El asunto de imposibilidades depende de nuestra perspectiva, de manera como veamos las cosas.
Por ejemplo, para un niño muchas cosas son imposibles, pero para un adulto no son imposibles y puede manejar las cosas fácilmente. Vamos a ver lo imposible desde el punto de vista, de dos puntos de vista. Mire, desde el punto de vista humano, la palabra imposible significa con incapacidades que sea o que ocurra insuperablemente difícil. Muchas de nuestras circunstancias parecen no tener esperanza cuando la vemos desde el punto de vista humano. Es decir, desde el punto de vista humano, el problema que quizás estás enfrentando, atravesando, viviendo, posiblemente es un problema difícil. Y desde el punto de vista humano, pues es imposible. Pero cuando lo vemos solamente desde esa perspectiva, desde el punto de vista humano, lógicamente que vemos que nada se puede hacer. Pero si lo vemos desde el punto de vista divino, entonces las cosas son diferentes. Entonces, porque desde el punto de vista divino, nada es tan pesado que Él no pueda levantar. Cuando Dios sostiene con su poder todas las cosas, nada se puede desplomar, nada. Él puede hacer cualquier cosa, Él hace de lo imposible posible. Entonces, cuando estemos enfrentando un problema, una situación, cualquiera que sea, tienes que verla desde los dos ángulos. Es decir, si aquel problema humanamente se puede resolver, pues resuélvelo. Esfuérzate a un sacrificio y resuélvelo. Pero si aquel problema que estás viviendo humanamente no se puede resolver, entonces es señal de que el Señor puede resolver el problema y Él desea glorificar su nombre. Entonces simplemente digo, bueno, yo no puedo hacer nada en esta situación. Yo no puedo resolver este problema. Entonces yo voy a dejar que Dios resuelva el problema. Entonces cuando tú haces eso, pues le das el lugar a Dios para que sea Dios resolviendo el problema. Ahora mira, en Lucas 1:37 dice así: porque nada es imposible para Dios. Nos partamos de ese pensamiento. Para Dios no hay nada imposible. Nada, nada, nada. Mira qué tremendo es esto. Nada es imposible para Dios. En Lucas 18:27 Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces no hay nada imposible para Dios. No hay nada que se ponga en su camino que pueda detener el poder de Dios. Nada. Cuando Dios quiere hacer algo, nada lo puede detener, o nadie lo puede detener. Él dice: para el que cree, todo es posible. Entonces San Juan 6:5-6, cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y cuando Felipe escuchó eso, pues se puso nervioso. Dijo: pero Señor, es una multitud de gente. Ahora, la Biblia aclara, dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que en cada circunstancia que tú no puedes resolver, ya Dios sabe lo que va a hacer. Ella tiene su plan perfecto, ella tiene la solución perfecta, ella tiene su respuesta perfecta para cada situación que enfrentamos. Entonces Jesús por un momento, Felipe por un momento se puso nervioso, pero Jesús ya sabía qué iba a hacer. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa a usted, a mí igual? Enfrentamos un problema, una situación, ponemos nerviosos, nos preguntamos qué voy a hacer, pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Ahora, a veces Dios no hace nada porque no vamos con Él, no recurrimos con Él, no clamamos a Él, no ponemos el problema en la mano del Señor Jesucristo. Entonces, cuando no ponemos el problema en la mano del Señor, pues no va a ser el milagro aunque quisiera hacerlo. Recuerde que Él no viola nuestro libre albedrío. Entonces Felipe dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Felipe dijo: Señor, 200 denarios no bastarían realmente para comprar pan y abastecer
o dar de comer a esa gente. Entonces por ahí alguien quiso colaborar o ayudar un poquito y dijo, bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús, me imagino que él estaba observando, ¿verdad?, detenidamente las reacciones de sus discípulos, el nerviosismo de Felipe, de Andrés, de Pedro, pero ella sabía lo que había de hacer. Y así pasa. Muchas veces Dios nos observa, nos ve, la manera como respondemos a cada situación, nos ve que estamos nerviosos, nos ve que estamos a veces hasta tristes, nos ve que estamos decaídos, nos ve que estamos atribulados, pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Entonces, alimentar a una multitud se veía como imposible. El ambiente era propicio para un milagro, es decir, humanamente era imposible, pero ¿sabe una cosa? Humanamente, cuando aquello, divinamente, cuando aquello se ve imposible, entonces tenemos el ambiente propicio para un milagro. Porque un milagro es algo sobrenatural. Un milagro es lo que solamente Dios puede hacer. Entonces, aquí vemos una cosa. El ambiente, humanamente, es decir, alimentar a una multitud se veía imposible. Pero a la vez, era un ambiente propicio para ver un milagro de parte de Dios. Entonces, así es como deberíamos ver las cosas. Cuando vemos que aquello es imposible, usted dice, bueno, wow, esto es imposible. Entonces, esto quiere decir que es un ambiente especial, es un momento especial para que ocurra un milagro. Pero muchas veces no reaccionamos así. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos queremos ver locos, lloramos, gritamos, nos molestamos, nos llenamos de histeria, nos confundimos, cuando debemos decir, este es el momento preciso para ver un milagro. Gloria a Dios. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Imagino que los discípulos dijeron, ¿y para qué lo hacemos recostar? Quizá para que descansen, para que, pues, cuando menos, no se van a desmayar ahí parados. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Recuerde, solamente contando los varones. Pero en esa multitud también había niños, había mujeres, era normal eso. Ahora, todo el mundo se recostó. Todo el mundo, los discípulos decían, no sé, Jesús dice que se recuesten, muchachos. Así que hay que recostarse ahí en la hierba, en el pasto, recuéstense, descansen. Y Pedro, Tomás, Felipe, ellos no sabían qué iba a pasar. Entonces a veces Dios no te da información, cómo Dios va a operar, cómo Dios va a hacer las cosas. Solamente la respuesta era, vayan y digan a la gente que se recueste. Ahora mira lo que pasa después. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos. Así que tomó aquellos panes que Andrés, o más bien, Andrés le dijo que había. Entonces dijo que tráeme esos panes y tráeme esos peces. Se lo llevaron, entonces él tomó esos panes y dice que habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que lo habían comido. Entonces nota aquí que llevaron los peces con Jesús, los panes con Jesús, y él lo repartió, y él comenzó a dar, y resulta que no se terminó, que aquellos panes de aquel joven que los donó, pues no se terminaban ahí. Y de ahí salían más panes y la gente estaba pero asombrada. Bueno, era el milagro que Dios estaba haciendo. Entonces, grandes oportunidades muchas veces se disfrazan de problemas sin soluciones. Sin embargo, no son solamente oportunidades.
Pues vemos cómo un problema humano se convierte en una gran oportunidad cuando la vemos desde el punto de vista divino. ¿Okay? Entonces un problema es la oportunidad más grande para ver un milagro de parte de Dios. Desde una perspectiva humana, con su entendimiento humano ilimitado, estos discípulos asustados solo veían un mar de gente detrás de ellos. Se nos dice que en una gran multitud, como ya lo dijimos, 5,000 hombres, pero contando los niños y las mujeres, seguramente sobrepasaba las 10,000 personas. Imagínense, 10,000 personas. Y ellos, claro, estaban pues espantados, asustados. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar estas 10,000 personas o más? Entonces, desde una perspectiva divina, desde el punto de vista de Jesús, de nuestro Dios, no era un problema, sino una oportunidad. Es decir, cuando tú estás en un problema que tú no puedes resolver, Dios realmente no lo ve como un problema, lo ve como una oportunidad para que su nombre sea glorificado. Lo ve como un ambiente propicio para que su poder actúe en ese problema. Era realmente era un tiempo excelente para que el nombre de Jesús fuera glorificado y también al mismo tiempo desarrollar la fe de sus discípulos. En cada problema, y cuando vemos su mano poderosa, nuestra fe, pues claro, aumenta. Entonces, él comienza dándole un examen a Felipe. La intención de Jesús no es humillar a nadie, en este caso a Felipe, sino desarrollar su fe para ayudarlo a crecer en fe. Entonces, el examen de Felipe se explica con las palabras del verso número 6. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, Dios quería probar la fe de Felipe. Aquí indicaba que Jesús no solo estaba en control de las circunstancias inmediatas, sino también de lo acontecer. Cuando usted se da cuenta que sus circunstancias, por más difíciles que sean, son gobernadas por Dios y que solo está buscando tu bienestar, entonces realmente nuestra mentalidad cambiaría con relación a los problemas, situaciones que a veces enfrentamos. Entonces, por ello puede considerar de sumo gozo cuando te encuentres diversas pruebas. Santiago lo dice así, y aquí es donde uno puede entender mucho mejor por qué el apóstol Santiago dice lo siguiente: cada vez que enfrentes un problema, piensa que es una oportunidad para ver el poder de Dios en tu vida. Dice que debemos estar con sumo gozo, con alegría, cada vez que enfrentemos un problema. ¿Por qué razón? Porque es entonces cuando vas a ver tú el poder de Dios, la mano de Dios obrando en tu vida. ¿Ok? ¿Qué hermoso esto? Por ejemplo, Pedro y sus discípulos, sus compañeros de pesca estaban decepcionados porque no habían pescado nada. Imagínense que el equipo de pescadores estaban decepcionados, estaban ellos tristes porque no habían pescado nada, trabajando arduamente toda la noche y no habían pescado nada. Entonces la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, echaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Nota que el apóstol Pedro, tuvo esta característica de que él declaró: Señor, hemos trabajado toda la noche, hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo y no hemos logrado nada, Señor. Pero Jesús dijo: bueno, hazlo otra vez. Y Pedro dijo: bueno, Señor, en tu palabra. Es decir, confiamos en tu dicho, confiamos en lo que tú dices, que confiando en lo que tú dices, pues vamos a tirar la red. Y sabe una cosa, es lo que debemos hacer: confiar en la palabra, confiar en lo que Dios dice, confiar en lo que Dios ha declarado y seguir adelante. No permitas que la depresión, no permitas que el desánimo, no permitas que el miedo te enclaustre
o te encarcelen. No permita eso, porque eso puede ser fatal para tu vida. Más bien, cuando haya algo que tú no puedes resolver, simplemente piensa: Dios aquí puede glorificar su nombre, aquí puede Él dar una respuesta, así que voy a orar a Él, voy a esperar en Él, y bueno, si Él le place, Él puede hacer lo imposible posible. Pues yo creo que es tiempo de ver las cosas desde ese punto de vista. Es muy importante eso. Mire, cada vez que enfrentas un problema, piensa que es una oportunidad, recuerda, para ver el poder de Dios en tu vida. Por ejemplo, Pedro y sus compañeros de pesca, como ya mencioné, ellos estaban decepcionados, estaban ellos deprimidos, estaban ellos tristes, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo alguien en el equipo que dijeron: vamos a creerle a Jesús, vamos a confiar en lo que Él dice. Dice que otra vez nos vayamos a pescar. Ya, vamos a hacerlo, vamos a confiar en su palabra. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó después? Entonces dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Porque era tanta la cantidad de peces que traían que necesitaban ayuda para traer esa cantidad de peces a la barca. Entonces, cuando hay un problema en nuestra vida, no debemos desesperarnos, no debemos turbarnos, no debemos caer en depresión, no, nada de eso. Sino más bien dice: Señor, yo no puedo, entonces yo voy a orar a ti, yo voy a depender de ti, yo voy a esperar en ti, yo voy a creer que tú puedes hacer, o tú puedes darme la solución, o tú puedes dar respuesta a este problema, o solucionar este problema, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Así que usted que me está viendo, usted que está conectado a este canal, quizás estás enfrentando alguna situación difícil, estás enfrentando un problema serio y no lo puedes resolver. Pues eso significa que es un ambiente propicio para que Dios glorifique su nombre, para que el Señor haga un milagro en tu vida. Solamente Dios te pide: cree. Esto es lo que Dios nos pide. Para el que cree, todo es posible, es la palabra. Entonces solamente lo que tienes que hacer es creer que lo puede hacer. No le abra la puerta a la depresión. Exponga su causa delante de Dios y deje que Jesucristo haga lo que usted no puede hacer. Tenga fe y confíe plenamente en Él. Tenga confianza en Dios, tenga fe en el Señor. Nada es imposible para Él, nada. Entonces, ¿cuánta gente está sufriendo hoy en día de depresión? ¿Cuánta gente está sufriendo hoy en día de miedos? Pero bueno, ya con esta verdad que hemos escuchado, deseche usted ese miedo, deseche usted esa situación que le está agobiando y déjelo en la mano del Señor Jesucristo. Si usted quiere lo va a resolver, resuélvalo. Si no, es una señal de que Jesús lo quiere resolver. Bueno, terminamos el tema del día de hoy, así que esperamos que usted ponga sus problemas, sus situaciones en la mano de aquel que sí lo puede hacer. Entonces oramos todos juntos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por esta gran verdad, Señor Jesucristo, que para ti no hay nada imposible, Señor. Pido por aquellos que están atravesando, viviendo algún problema, alguna situación, Señor. Ayúdales, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús.